¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que continúen con nosotros. Espero que les haya gustado narrativas, las entrevistas con Fernández Noroña, con Martín Faz. Y vamos a cerrar, si no ocurre otra cosa, como el viernes por la noche, con este comentario que tiene que ver con las campañas sucias. A ver, ya se viene el debate en el que van a participar Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Maínez, el primero de tres, en donde habrá diversos temas. Uno de ellos en particular seguramente va a generar una confrontación interesante, que es el del combate a la corrupción, y que viene antecedido de una semana muy compleja para la candidata de oposición, para Xóchitl Gálvez, después de este video en el que se da a conocer el comportamiento de uno de los integrantes de su campaña, quien estaba al frente de la coordinación de jóvenes de buscar el voto joven y que también era su hijo, Juan Pablo Sánchez Gálvez. ¿Por qué lo manejo así? Por lo mismo que les dije hace unos días. Para mí no me importa que sea hijo, hija, sobrino de Xóchitl Gálvez. Para mí lo grave es que sea el integrante de una campaña que busca la presidencia de la República y que sea capaz de expresarse de esa manera tan racista y tan clasista, porque como bien lo dijo Héctor Alejandro Quintanar, lo que los pierde no es el alcohol, lo que los pierde simple y llanamente es precisamente el poder, así de claro. Entonces viene este video, se presenta y todo en el marco precisamente de un comportamiento bastante irregular de la candidata. Ya hemos hablado en infinidad de ocasiones de los tropiezos que ha tenido en su propia estrategia, pero también se presenta, sin embargo, otro reportaje, este sí sólido, este sí documentado, no como los de Latin Oz de Daniela Barragán, en donde vuelve a mostrar las irregularidades de documentos, de fechas, contradicciones, conflictos de interés por parte de la política hidalguense. Es decir, la corrupción, el clasismo, el racismo en esta semana en el equipo de Galvez Ruiz. La oposición dice la guerra sucia comenzó. Loret de Mola lanza una advertencia, ¿no? Una amenaza en torno a la aparición de más videos que involucren, dice él, que involucran al hijo, a los hijos, a los familiares del presidente de la República. Pero aquí y Raimundo Rivapalacio señala, el gobierno federal y Morena inician entonces una, elevan, ¿no? A una nueva etapa de lodo esta contienda. A ver, la guerra sucia la comenzó la oposición. A mí me llama mucho la atención, podría utilizar un término coloquial, ¿no? Pero no quiero herir susceptibilidades. Me llama mucho la atención cómo les gusta victimizarse, cómo lanzan la piedra y esconden la mano. Tienen meses inventando historias, inventando notas, creando movimientos digitales carísimos, inversiones de verdad multimillonarias, todo para denostar la credibilidad de un gobierno, todo para manchar la figura presidencial, todo para hacer tropezar a Claudia Sheinbaum, para generarle descrédito. Les falló, les falló de una forma de verdad brutal. Les estalló la bomba en la mano. ¿Por qué razón? Porque jamás calcularon puntos esenciales que esta oposición está muy lejos de entender. Primero, que no tienen credibilidad, que la credibilidad que ellos tienen es ínfima en comparación a la que tiene Andrés Manuel López Obrador. Entonces, aunque ellos saquen un documento, lancen un reportaje, construyan una cantidad importantísima de hashtag, la realidad es que solamente se mueve en su target, no trasciende más allá, porque ese más allá no está interesado muchas veces en escuchar lo que esa oposición le tiene que decir, o se toma el tiempo para estudiar lo que está diciendo su oposición, que contrario a lo que ésta cree, no es una población antipartidista, antipolítica.
Simple y llanamente es una población que se toma su tiempo en tomar decisiones, por llamarlo de esta manera. Y también cuando viene eso, viene entonces la contrarréplica. Y de repente aparece, ¿no? Que todos estos hashtags, que todas estas campañitas, que todos estos reportajes se caen por sí solos, porque no tienen ningún tipo de sustento, porque son investigaciones que no trascendieron, porque son pruebas que no existieron, aun y cuando haya personajes tan, pero tan corruptos que intentan mantenerlas asegurando que no, que fue un acuerdo político, ¿no? Que fue un acuerdo político, no que no hubiera pruebas. Es decir, mienten por todos lados y tratan de perpetuar esa, esa mentira hasta la saciedad, con el afán de seguir hundidos en su propio lodo. Tuvieron millones de oportunidades para hacer una política de altura, para tener una discusión seria sobre militarización, para tener una discusión seria sobre programas sociales, tuvieron tiempo para hacer una discusión seria sobre política económica, tuvieron tiempo para hacer una discusión seria sobre las políticas en materia de salud. Prefirieron hacer lo que ellos creen que mejor saben hacer, pero lo que los refleja y desnuda totalmente. Lanzar la guerra sucia, las campañas sucias. ¿Por qué? Porque han puesto desde el principio de esta campaña de Xochitl Gálvez a personajes que se caracterizaron por ello. Max Cortázar es un capo de la política, es un tipo que no sabe ganar elecciones a la buena. Se robó la elección del 2006 junto con todo el demás equipo de Calderón, junto con el español Antonio Solá, que después tuvo la desvergüenza de decirle a López Obrador que quería ser su estratega de campaña en el 2018. Ajá. Ahí te das cuenta cómo no tienen principios, ¿no? No tienen madre, en pocas palabras, perdón, ya me ganó. Este, pero aquí lo más dramático, y no sé si ustedes coincidan conmigo, es que después de todo esto, cuando se aparece este video, entonces se desgarran las vestiduras y entonces dicen, no, nos están atacando, no, están en nuestra contra, no, nos están persiguiendo. Eso no se los cree nadie, de verdad. Más vale asumir tu responsabilidad y sacar el pecho ante ese tipo de circunstancias y entender que tu estrategia ha sido un fracaso demoledor. Ahí están los números. Y aprovechar, ¿no?, una postura sensible como la de Beatriz Gutiérrez Müller, con la cual yo no coincido por una razón y se las explicaba hace unos días. La respeto profundamente, pero no coincido. De decir, a ver, con los hijos no, vámonos por acá, no caigamos en campañas sucias. 3 doritos después, Xochitl Gálvez ya estaba tuiteando en contra de los hijos del presidente de la República. Los hijos del presidente de la República que, insisto, no tienen cargo público y que más allá de latinos y mexicanos contra la corrupción, yo sí quisiera que me enseñaran otro trabajo periodístico de periodistas serios que no caigan en la inferencia, que no caigan en el, ¿usted qué cree? Que no caiga en el, pues parece, ¿no? Que no caiga en el que tal vez, no, que sean reportajes como deben de ser los reportajes, con una hipótesis comprobada. Así de sencillo, así de fácil. Pero no hay nada, porque si lo hubiera, insisto, ya lo hubieran presentado. Ese es el costo de las campañas sucias, ¿sabe? Cuando tú tramas todo alrededor de la misma, te vuelves vulnerable a que te toque algo. Y más cuando tienes cadáveres en el closet. Y más cuando tienes una candidata tan vulnerable en el conflicto de interés. Y más cuando tienes una candidata que volvió públicos a sus hijos adultos y los involucró en una campaña política, lo cual los hace totalmente criticables y ya no los ampara ese concepto de con los hijos no. Porque aquí no estamos hablando de hijos. Aquí estamos hablando de integrantes de campaña. Y como tal tienen que responder. Entonces, esa misma guerra sucia o esas mismas campañas sucias que ha lanzado la oposición, ahora se le revierten y ahora se dice víctima del gobierno, víctima de la figura del tlatoani, del dictador, del tirano, del bravucón, de la pesadilla de Novoa llamada Andrés Manuel López Obrador.
tenemos una oposición totalmente, totalmente de lodo, totalmente sumida, putrefacta, eh, que no logra entender que México no es el 2000, que no logra entender que este México ya no es el de 2006, que continúa minimizando e insultando a la mayoría de la población, como hablándole como tonto, apostándole a su corta memoria, pensando que con campañas negras va a conseguir que esa población voltee los ojos hacia su propuesta, que es la misma propuesta que existía en 2018 y que por la cual perdieron. Es decir, tenemos una oposición totalmente disociada de la realidad, una oposición tramposa, una oposición dictatorial. Vamos a quitarle el dictatorial porque si no luego se ofenden. Es decir, una oposición totalmente caciquil, una oposición que sus sesgos, sus fobias, sus odios, logran trasladarlos a un grupo de la población que sigue empecinada, por supuesto, en tratar de vender el concepto de que Andrés Manuel López Obrador es el peor presidente de la historia, pero entonces Xóchitl Gálvez le copia todo lo que López Obrador hace y entonces ya no entendimos nada de quién es. Dicen que Claudia es clon de Andrés Manuel, perdón. Xóchitl es un clon de Andrés Manuel, pero región 23. Ajá, trata de copiarle todo, desde según ella lo de charachera, según ella los programas sociales, según, porque aparte es una oposición que pobre Xóchitl, ¿no? Porque ella dice algo y al ratito sale su grupo de asesores, como ahora lo de Ecuador, ¿no? O sea, su grupo de asesores saliendo a decir que no, que sí, que López Obrador provocó Ecuador y que estuvo bien lo que hizo Novoa. Las guerras sucias, las campañas sucias siempre traen consigo víctimas colaterales, siempre. Lo que trató de hacer Pedro Ferriz Jar con el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador y tratando de justificarlo por el hecho de que él pregunta quién educó a este niño. Primero, el video entiendo que es falso. Y segundo, es menor de edad. Y tercero, no está vinculado a ninguna actividad política. Perdón, perdón. Pasa lo mismo que con los hijos de Claudia Sheinbaum. Ajá. Ninguno está vinculada a una actividad política pública. Por lo tanto, si alguno de sus hijos está rascándose la barriga un domingo, es su problema. No se utilizan recursos públicos. No es algo que le atañe al resto del país. A diferencia precisamente de este nuevo héroe de la derecha mexicana que se pone a gritar, no pongan huevos, güero, en pocas palabras, ¿no? Pero es parte de esa guerra sucia, una guerra sucia que ellos mismos crearon, que ellos mismos instrumentaron, que ellos mismos lanzaron, que contaron con el apoyo de medios de comunicación, que han contado con el apoyo de comunicadores como Loret de Mola, como López Dóriga, como Raimundo Riva Palacio, como tantos y tantos otros, quienes de verdad el descrédito los ha acompañado ya de una manera suicida durante los últimos meses, de tal forma que yo no sé qué va a pasar después de las elecciones. Es decir, así como hemos pedido una nueva oposición, también se debe pedir una nueva oposición mediática. Muchos de estos personajes ya van de salida. Muchos de estos personajes están totalmente fuera ya. Vea usted a López Dóriga, ¿no? Justificando la intromisión del gobierno de Novoa en la embajada mexicana, precisamente por el coraje que le da, ¿no? El ya no estar en el círculo cercano del poder. Ese tipo de personajes tan egoístas, tan envidiosos, tan mezquinos, tan ladinos, ese tipo de personajes que son de verdad un esperpento, ¿no? De lo que debería de ser el periodismo, la comunicación, el discurso político, la narrativa, la profundidad de ideas y que están convertidos en la peor versión de sí mismos, en una versión ególatra, en una versión intolerante, en una versión ofensiva, en una versión agresiva, en una versión violenta, en donde no alcanzan a entender o porque no quieren entender, no quieren comprender, porque su soberbia les impide aceptar que haya una mayoría de personas que decidan votar por un personaje que para ellos representa lo peor de lo peor y jamás han querido detener a escuchar a la otra parte. La guerra sucia simplemente partió
de la oposición, una oposición que, voy a citar aquí algo que dijo Fernández Noroña en la entrevista de la tarde, y que también nos lo dijo en otra ocasión Jairo Calixto, ¿no? Es el coyote de Acme, ¿no? Que todo lo que hace le sale mal y todo le estalla precisamente en la cara, en la cara. ¿Ustedes qué opinan? Y reitero, este tema del video del hijo menor del presidente es algo que también nos muestra, híjole, el nivel tan ínfimo de este grupo de comunicadores, el tema de López Dóriga con Ecuador, bueno, de verdad es algo ya patético que ojalá la gente se los cobre de una u otra manera, y me refiero a las urnas, me refiero al rating, me refiero precisamente a todo lo que ellos están demostrando que desprecian, que es precisamente el apoyo y la lealtad de una ciudadanía. Si les gustó el video, por supuesto, compártanlo, échenle el pulgar arriba, ya lo saben. Ayúdenos también, por supuesto, suscribiéndose, ayúdenos con la campanita y si hay chance, échenos super chat, super gracias. También, por supuesto, déjenos el comentario que siempre nos ayuda a crecer. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer y nos vemos el día de mañana con toda la batería de entrevistas desde el tema de desplazados forzados del narcotráfico, los ojos del cártel de Sinaloa. Hablamos también, por supuesto, de la sequía en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Hablamos de la gentrificación turística. Hablamos también de otro tema que se vuelve necesario, muy, pero muy necesario en este momento en nuestro país para poder también de repente descansar de toda la diatriba política y sumergirnos a historias como de película que son de la vida real, ¿no? Y que nos ayuda y nos lo comparte en este canal también Archivero Expediente con Dardo Neubauer. Así que quédense con nosotros y como siempre un gusto, como siempre un placer.